Amigos, ¿cómo estáis? Cronología de ovnis. ¿Cómo han ido modificando su morfología en función de los años? Importante. Quiero que disfrutéis muchísimo con el programa. Observad esta grabación inicialmente, posiblemente no la hayáis visto. 2008, estamos en Irlanda y está ofrecida por el doctor Ansbro del observatorio de Kingsland. Observamos 3 luces en posición, quién sabe, orbes, lumínicas o, por qué no, una nave triangular, que lanzan un haz de luz de color rojo. ¿Por qué rojo y no verde? Interesante, ¿verdad? Hablaremos de cosas tan chulas como estas. Manel Albadalejos, ¿cómo estás? Buenas, Nacho. Pues aquí estamos un día más contigo y nada, quería también agradecer a todos los que ayer me estuvisteis dando mucho apoyo. La verdad, os lo agradezco. Canal Verdad Oculta o y Nacho nada, Rojo Podcast. pues aquí os traigo estamos dos para pedazos de invitados. ayudarte a ver cómo va la cronología de ovnis. Me encantará ver tu sección de cronologías. Espero que disfrutéis, amigos. Yo quiero abrir un poco el programa. No se va a alargar mucho, pero vamos a hablar de muchas cosas. Pues espero que sea intenso, sí. Mirad, me ha parecido súper interesante el doctor Ansbro. Lo digo porque he estado observando no únicamente la información pública que hay, sino también las entrevistas. Son recientes, de hace aproximadamente 6 meses, ¿vale? Este señor es astrónomo. Está saliendo una nueva generación de astrónomos, eso dicen, ¿no? Villarroel, Atiloev, con el 3 y Atlas, etc, ¿no? Pero este hombre, que podemos estar escuchando su currículum, pero lo más interesante, fíjate tú, que él ha detectado patrones de ovnis, de momento los llama UFOs, que es muy interesante, ya no es UAP. Este hombre los llama ovnis, aún queda gente que los llama ovnis. Ya ha visto patrones de vuelo en nuestra órbita y más o menos unas 660 trayectorias por donde estos objetos pasan. Vale, a ver, importante. Una cosa son los ovnis, UAPs, extraterrestres, tenemos Villarroel, todo lo que queráis. Pero el tema es que este hombre ha detectado 660 órbitas sobre nosotros en, podríamos decir, más o menos el Ecuador, entre 0 y 18 grados, que lo hemos estado mirando, donde estos objetos están pasando constantemente. Ojo al dato súper importante. Una órbita, una vuelta entera de la Tierra en 65 minutos. Pero lo más importante, YouTube no está notificando y notifica muy poco. Voy a pedir algo bastante extraño. Veis que tenéis un botón en YouTube de seguir, ¿verdad? Seguir, no seguir. Tenéis que desactivar el botón de seguir y volverlo a activar y activar todas las notificaciones. Está pasando algo turbio y oscuro y me estoy cansando. Ya sé que este mensaje inicialmente llegará a las personas que me siguen. Está claro, porque si no, entonces es como decirle a la gente que sí que le lleguen las cosas, que no vaya. Pero hay que hacer algo, ¿vale? No se están compartiendo los vídeos, y no digo vosotros, sino la plataforma, y no está notificando. Así que por favor, no cuesta nada de suscribir, activar todas las notificaciones. Amigos, gracias. Es una velocidad bastante elevada. Es una locura. Yo me he partido el lomo intentando comprender las lógicas, viendo las limitaciones, porque cuando decimos que soltamos el dato nos quedamos todos perfecto, pero el hecho es que cualquier satélite que tenemos, obviamente está en una altitud que podríamos decir, algunos en la baja órbita, ¿vale? Sí. Eso es muy sencillo. Tiene que estar en una sección donde la atmósfera no haga esa fricción. Es importante para comprender lo que estamos hablando. El tema es que es imposible que ningún satélite, utilizando la órbita baja, que es lo mínimo, si no, directamente se caería, pueda realizar una vuelta en 65 minutos. Y a esa velocidad. El tema de la velocidad es algo que también me he partido el lomo, pero tenemos que ir prácticamente a unos 10,5 kilómetros por segundo. Claro, es que... Bastante más que un satélite. Por eso mismo... Y para que tarde ese tiempo, de ahí que sea un ovni, como Dios manda, y no un satélite, tiene que ser algo que esté volando muy rápido, desde luego, y que tenga un impulso constante. Claro, yo por ejemplo tengo mi propio telescopio y bueno, viendo a veces Saturno, Júpiter y estas cosas, pues me he topado con algún que otro satélite, porque se ve un puntito rojo, pero tú ves que cómo se va moviendo y sabes que no es un avión. ¿Por qué? Por las luces. Y es curioso, ¿no? Porque dices, los han puesto ahí y se mantienen. Pero claro, a esa velocidad, si está en baja órbita... Hay cálculos, por eso yo podría estar leyendo 25 minutos información sobre las órbitas, a qué velocidad tiene que ir, a qué altitud, o sea, sentido común, ¿vale? O sea, el tema es que va muy rápido,
Por eso cuando la gente ve lucecitas, claro que hay satélites, por supuesto. Sí. Pero hay algunos que los vemos que van un poquito más despacio, otros más rápido, y entendemos que unos están en órbitas mucho más altas, otros más bajas. Claro. Pero es que este astrónomo lo que ha detectado es que los objetos van mucho más rápido y por, digamos, la zona donde va, estos 0,18 grados, sí o sí, es una locura. Es una locura. O sea, incatalogable y lógico con el sistema de propulsión. Yo os podría ampliar el programa, qué tipo de sistema, pero básicamente tendría que ser algo que tuviera una gravedad propia, que obviamente la gravedad de la Tierra no le influenciara, y que aparte pues tener algún tipo de burbuja donde la fricción no le... Ahí está. Ese es el kit de la cuestión, porque a esa velocidad la fricción para conseguir, lo tostaría. Es una locura, ¿vale? Entonces eso es muy interesante y este hombre nos ha mostrado esta grabación de 2008. Lo que ha hecho es buscar, ojo, todos los patrones, todos los avistamientos, mejor dicho, perdonad, centrándose en Inglaterra, todos los documentos que hay, con las nuevas librerías que hay y buscar estos patrones. Entonces en esta charla que hace este podcast, donde ha revelado toda esta información, le pregunta, entonces, si sabemos la velocidad que tienen, ¿podemos predecir dónde estarán? Y dice que efectivamente, que es una línea de investigación que están realizando actualmente y es que si sabes que eso se está moviendo en órbita, sabrán... Es decir, que podría ser como un satélite, podría decir, extraterrestre o algo estacionario. Amigo, ahí está el tema. Ahí está el tema. Porque claro, nosotros, por ejemplo, tenemos la ISS. Ellos podrían haber puesto como una estación ahí para monitorearnos o... Ese es el tema. Se habla de eso justamente, de que la Tierra tiene algún tipo de sistema de monitoreo. Y se habla justamente de cuáles podrían ser los motivos. Como nosotros tenemos satélites que estás vigilando, estás controlando, y él entonces es un científico, es un astrónomo. Podrían estar evaluando nuestra propia evolución. Él dice que no quiere entrar en ese terreno tan pantanoso, ¿no? Sobre la especulación. Claro. Pero lo que está claro es que están vigilando algo. Y él dice, si quieres que nos pongamos aquí a filosofar, creo que están vigilando la Tierra, no los seres humanos. Podría y ser. que hay desviaciones de estas órbitas que tienen en según qué lugares, ¿no? Y nos iríamos armamento nuclear, pruebas nucleares, entonces están monitoreando situaciones en la Tierra. Os lo pongo más sencillo. Imaginaros que tenemos una cantidad de sondas extraterrestres sobrevolando la Tierra desde hace millones de años. Y con la evolución del ser humano, su tecnología, etc., van detectando estas balizas, estas sondas que están monitoreando ciertos puntos donde hay situaciones que podemos decir que son anormales para la Tierra. Lo vigilan, lo monitorean. Otra especulación es que grandes naves, estilo naves nodriza, que están llegando al sistema solar, van vertiendo cada vez más sondas que llegan a la Tierra. Es muy interesante esto. Sí, sí, sí. A ver, podría ser para monitorear la Tierra, como has dicho tú, y ver los cambios que también se están generando en la propia. Porque claro, si dices que pueden estar monitoreando algún silo nuclear, por ejemplo, claro, a lo mejor tienen miedo de que nosotros podamos llegar a crear una hecatombe, ¿no? Y entonces es decir, vamos a controlar estos puntos calientes, digamos, para que no hagan ninguna locura. Ese es el tema. Y este señor lo tiene bastante claro, pero créeme que esto da para un videoprograma largo, que lo realizaremos, porque son no únicamente la grabación que ha mostrado, que os la he mostrado porque es algo brutal, sino es 2008, importante, y vamos a hablar de las morfologías y la evolución de los ovnis. Claro, es que de 2008 hasta ahora han pasado años. O sea, todo lo que puede haber evolucionado y llegado a cierto punto, ¿no? Otro tema que quiero abrir, simplemente abrir, es un nuevo testigo militar del incidente de Fénix. Las luces de Fénix, ¿os acordáis? Vamos a hablar de las morfologías, de los ovnis, pero este señor es muy interesante porque es un veterano de la Marina, Roderick Castell III. Presenció algo extraordinario. En su relato, Castell describió una nave triangular equilátera negra con 3 esferas blancas y amarillas en cada esquina. La nave, de aproximadamente 90 metros de diámetro, flotaba silenciosamente entre 40 y 60 metros sobre el terreno desértico. Es decir, un testimonio que ahora ha hablado con David Grush y con el representante Eric Burlinson para testificar sobre las luces de Fénix, lo que estaba sucediendo y lo que vio. Y lo que vio, creedme que me ha dejado boquiabierto, porque esto va a ser, yo creo que saldrá en la nueva audiencia, este hombre, es que acompañaban estas misteriosas naves, hablando de 2008, extraños seres humanos, militares, vestidos de negro, con vehículos negros, que incluso a los de la Marina los detuvieron, a 15 marinos, pararos, porque estaban haciendo algún tipo de maniobras. Entonces aquí abro el melón. El melón lo vamos a abrir. Tecnología humana, tecnología extraterrestre, de locos. Es que claro, si están parando al propio ejército, es que algo se está cociendo y... Ahí está el SSP. Yo creo que ha sido algo bastante chulo.
para empezar el programa. La verdad que sí. Si te parece bien, empezamos con las morfologías. Sí, Vamos vamos a ir evolucionando, ¿no? Venga. Y vamos a ir hablando de ciertos casos, ¿no? Por unos cuantos años, ¿no? Venga. Y yo empezaría el programa diciendo así un poco como un caso que pasa muy desapercibido, pero está escrito en relatos. Se cree que fueron luces de los propios indígenas, pero cuando Cristóbal Colón estaba por llegar a América, empezaron a ver luces. Y claro, ellos tampoco sabían exactamente qué eran. Luego se empezó las hipótesis de decir que eran los indígenas, que estaban encendiendo luces, hogueras, etcétera. O incluso algunos barcos pescando y tal. ¿Por qué? Porque es muy curioso que da la casualidad que cada vez que hay un evento en la Tierra, casi siempre se detecta un ovni. Y sería un evento... ¿Un evento te refieres a algo que cambie el rumbo de la Tierra? Claro. La llegada de Colón en América cambió mucho. Mirad, dejadme que os lea. Esto ocurrió el 11 de octubre del año 1492, escrito en su diario. Después del sol puesto, navegó a su primer camino. Al oeste andarían 2 millas cada hora, y hasta 2 horas después de medianoche andarían 90 millas, que son 22 leguas y media. Puesto que el almirante, a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vio lumbre, aunque, como fue cosa tan cerrada, que no quiso afirmar que fuese tierra, pero llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estados del rey, diciéndole que parecía lumbre, que mirase él, y sí lo hizo, y la vio. Diciendo también Rodrigo Sánchez, de Segovia, que el rey y la reina enviaban en él por vedor, el cual no vio nada porque no estaba en un lugar donde pudiese ver. Después de que el almirante lo dijo, se vio una vez o dos, y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser al ser indicio de tierra. Pero el almirante tuvo, por cierto, estar junto a la tierra, diario a bordo del primer viaje de Cristóbal Colón. Claro, es que podría ser, como dicen, fuegos, podrían ser, pero es lo que te he comentado. Siempre que ha habido un evento que cambia el rumbo de la historia, así siempre ha habido un ovni. Es curioso, ¿no? Porque como que quieren Como ver, si vigilasen, ¿no? como que si vigilasen o como si quisieran registrar ese momento de la historia. Momentos que cambiaron el rumbo, ¿no? Y yo creo que es buen punto para empezar, ¿no? Porque la llegada de Colón a América fue un cambio muy radical, ¿no? En toda Europa en general. Yo creo que justamente en este tema está un poco abierto a que fueran luces. Sí. Se cree incluso que podrían ser iluminaciones en El Salvador. Podrían ser hogueras, fogatas, Claro. quién sabe. Lo vamos a dejar en ese limbo. Pero en el caso de que no fueran fogatas y fuego, básicamente, tendría que ser algún tipo de iluminación. Sí. Estilo, hay un gran folclore en todo lo que es Latinoamérica de las brujas. Correcto. Las brujas que nadie se imagina una mujer con estilo, pues, una areta alargada y con una escoba voladora. No, sino son como los famosos Foo Fighters, que hablaremos de ellos. Ahí está. Algún tipo de iluminación que no se puede definir como algo físico, sino más bien como plasma. Sí. Energético, ¿no? Digamos. Exacto. Y bueno, de esta historia yo creo que podríamos pasar a lo que se denomina la batalla de Nuremberg. Increíble. Claro, Fenómeno celeste de Nuremberg, del año 1561. Hemos hablado un poquito ya en este canal, donde claramente es algún tipo de fenómeno celeste. Fue tan importante que marcó y se dibujó. ¿no? Y sobre todo la curiosidad, ¿no? Que parece como lo que hemos hablado antes, lanzando rayos, un cilindro con otros orbes dentro, como si fuera una nave nodriza. ¿Qué vieron? Esa sería la pregunta. Porque para dejarle tan marcado para hacer esto un dibujo. Mira, esta octavilla precede de Nuremberg y cuenta la nueva de una muy horripilante, ojo, aparición. En el momento de la salida del sol, el 14 de abril del año 1561. Fue vista por muchas personas, varones y mujeres. Eran esferas de color rojo, sangre, azulado y negro. Creo que queda bastante claro.
aunque se intenta explicar como algún tipo de situación atmosférica, donde el Sol podría ser que tal vez, quizás, esferas negras, y en este caso rojo sangre, azules. Fíjate tú, ¿eh? En el rancho Skinwalker se habla de estas esferas azules. Claro. Cuando la gente ve las esferas azules, corre, corre es lo que dicen. Es que, claro, ¿qué podría llegar a ser algo que en esa época te traumara tanto, ¿no? Cruces de color de sangre. Claro, esa es la forma que él puede describirlo en esos tipos de dibujos, en esos trazos. Habían también dos grandes tubos, o tres, en cuales pequeños y grandes tubos. Estaban de A3, también de A4 y más esferas. Es decir, hablamos de tubos que para nosotros actualmente ya, viendo un poco las morfologías, podrían ser estas naves cilíndricas, alargadas, naves nodrizas que albergan otras naves en su interior, ¿no? Claro, es que te está dejando muy claro en la descripción de que realmente ellos vieron una nave nodriza que iba desplegando naves más pequeñas. Dice así la octavilla: el fenómeno duró aproximadamente 1 hora. Luego, todo ello, como ofuscado por el sol, cayó a la tierra, desde el cielo como si todo ardiera. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Una batalla? Una batalla y que habían derribos. Y con gran vapor desapareció poco a poco sobre la tierra. Ojo, ¿eh? También se vio, bajo las esferas, una figura alargada, igual que una gran lanza negra. Naturalmente, esta visión se entendió como advertencia divina. Claro, advertencia divina. Yo, a ver, viendo esto, claro, ellos achacarían algo divino, pero claro, queda claro que a día de hoy parecería una batalla, ¿no? Hombre, pero si te fijas en lo que es la octavilla, te comenta que, obviamente, una batalla, humo, vapor en esa época y todo eso, pero ¿dónde están los restos? A lo mejor después de la batalla se recogieron todos o no, o seguirán ahí enterrados, se recogieron, se escondieron, han acabado las arcas del Vaticano. ¿Quién sabe? ¿Qué opináis, amigos? Lo que está claro es que está definiendo una batalla. Tenemos diferentes morfologías. Año 1566. Esferas. Hasta ahí todo bien. Diferentes colores, con iluminaciones. Cilindros y algo parecido a una especie de flecha. Es que yo creo que para la época algo estilo flecha tiene que ser algo estilo una nave. Claro, es que hay mucho tipo de morfología en ese relato. Vamos avanzando bastante. Pues si no hay nada más que decir, continuamos, ¿no? Venga. El caso Kenneth Arnold. Vale. El caso Kenneth Arnold es, se podría decir, el primer caso realmente de los ovnis tipo platillo como tal. Es decir, si no me equivoco, fue el que lanzó el boom de los El platillos. 24 de junio del año 1947, Arnold aseguró haber visto 9 objetos inusuales volando en cadena cerca de Mount Rainier, Washington, mientras se encontraba buscando una aeronave militar extraviada, a bordo de un Calair A2. Describió los objetos como sumamente brillantes por el reflejo de la luz solar, con un vuelo errático, como la cola de una cometa china. Una tremenda velocidad. Y luego ahí se empezó a mezclar que eran como platillos. Sí, ahí es cuando más o menos empezó la morfología de los platillos. Luego también tenemos muy cercano el caso Roswell. Claro. Todo eso es cuando pegó el boom mediático de los platillos. 100%. Nos hemos saltado, yo creo que los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial. Cierto, los Foo Fighters, es verdad. Hay algunos reportes y hay algunas fotografías donde claramente se observan anomalías de la época. Sí. Imagínate ahí en el avioncito, pues hacer la fotografía en blanco y negro y demás, y se observan pues esferas, ¿no? Pero estamos siguiendo estas morfologías esféricas. Claro. Y luego aparte ya viene pues todo junto el tema del platillo, ¿no? Ahí está. Los Foo Fighters, se supone que Foo, si no me equivoco, venía de fuego en francés. Y claro, ¿por qué? Porque parecía eso, fuego. Pero claro, ¿qué podría ser? Fuego volando, plasma. Claro, es que ¿cómo definen? ¿Cómo defines algo que no has visto antes, pero se parece, el plasma al final parece como un fuego? Como, sí. Porque el sol normalmente lo dibujas como si fuera fuego y al final representa que es energía, ¿no? Y podría ser algún tipo de energía así, estilo plasma o... Creo que es importante, llegado al punto de los Foo Fighters, de momento,
Ya en esta época estamos comprendiendo, obviamente, el caso de Aztec, el caso de Roswell, el caso de Lubbock y, cómo no, y por qué no, caso Magenta, año 1973. Aunque no se sabe exactamente la morfología, también hay algún tipo de vestigio de gran embarcación que no se pudo, bueno, que se recogió y que se llevó a Estados Unidos, ¿no? Pero ya nos iríamos también a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Es que la Alemania de la Segunda Guerra Mundial tiene muchas y muchos secretos, porque tiene una rama de investigación bastante grande que nadie ha llegado a saber. Como se sabe, los alemanes han estado por el mundo Buscando conocimiento. Conocimiento, correcto. Y claro, ¿qué ha podido llevar a crear artilugios? Porque claro, pueden ser incluso cosas creadas por ellos mismos, pero... Ahí está el tema. Si nos vamos a también a esta época, la batalla de Lea, año 1942, donde claramente se empezó a disparar allí objetos que eran varios platillos. Estamos entendiendo que el platillo tradicional, platillo lenticular, el platillo, el ovni toda la vida, se empieza a mostrar en esa década. Sí. Aunque es cierto que hay bastantes registros pictóricos antiguos donde también se observaban platillos, gorros, voladores. Entonces, es como un patrón repetitivo. Sí, sí. Nos podríamos, por ejemplo, lo que tú has dicho antiguamente, está la crucifixión de Cristo de Kosovo, que se supone que es la luna y el sol. Supone, y ves ahí dos tíos pilotando, ¿verdad? Ahí está. Algún tipo de artilugio. Y claro, tú dices, vale, el sol y la luna, pero ¿por qué los están pilotando? ¿Por qué están pilotando el sol y la luna? ¿No podría ser otro tipo de objeto? Es que yo creo que hay abierta mucha interpretación también, pero claramente está pilotando una máquina voladora cuando realmente no tendrá sentido en esa época. Ahí está. Pero hemos visto la evolución de las morfologías. Sí. Y también de la comprensión tecnológica que había en la época. Ahí está. Hay muchos registros sobre los planos nazis que estaban realizando algún tipo de creación de platillos voladores. Claro, es eso, la línea de trabajo desapareció cuando terminó la guerra. Porque claro... ¿Desapareció? Bueno, desapareció del público, se podría decir, porque claro, los soviéticos querían su parte del pastel y los americanos, bueno, los estadounidenses, el suyo. De ahí también, es como dices tú, han ido evolucionando, caso Roswell, que a lo mejor de la propia Alemania han sacado proyectos suyos. Es una línea muy bonita, nunca lo sabremos. Lo que está claro es que según las nuevas divulgaciones, hay 4 razas extraterrestres que todo el mundo las conoce: grises, reptiles, insectoides y nórdicos, como mínimo entre nosotros. ¿Qué tipo de tecnología utilizan? Yo creo que dependiendo del punto el que estén tecnológicamente, variará la tecnología, las formas, y de ahí puede salir un poco todo los casos, ¿no? Ahora iremos en materia con el astrofísico, el astrónomo, perdonad, que ha hecho unas revelaciones interesantes también en este podcast que te van a arrojar algo de luz a todo el tema de las morfologías. Bien, ya nos iremos a la década de los 90 con la oleada belga, ¿no? Sí, se supone que en Belga empezaron a ver naves en forma de triángulo. Claro, hay gente que lo intenta desmentir, otros dicen que son aviones, etc. Claro, se supone que no es un caso perdido, sino es una oleada, que no es una persona, sino fueron bastantes personas que los vieron. Imaginaros Bélgica, ¿no? Empiezan a observar muchos objetos triangulares. Tengo testimonios, los he conocido en persona, aquí en España, aquí en Cataluña, enormes embarcaciones triangulares, década de los 90, 80 y... sí o sí, o sea, es decir, pasó algo. ¿Llegó alguna raza extraterrestre con ese tipo de vehículos? O al parecer, la rama militar avanzó hacia ese tipo de naves. Podría ser, ¿no? Porque fue como una oleada y después se calma. Van como viniendo a oleadas, ¿no? Es como que algunos siempre son o sea, siempre se mantienen, pero luego hay otro tipo de naves o de vehículos que vienen, llegan y luego desaparecen y no aparecen hasta años después. Si te parece bien, vamos a las luces de Fénix. Perfecto. Venga. Pues las luces de Fénix, ¿no? Como hemos dicho antes, fueron unas luces, ¿no? Que se vieron en Fénix en 1997, ¿no? Si Exacto. No me equivoco. Y el 13 de marzo del año 1997. Ya han pasado años y tú has dicho que ahora han salido nuevos datos. Hay nuevos datos. Claro, casi 20 años y ahora empiezan a divulgar sobre las luces de Fénix. Mucha gente lo vio, se ven extrañas luces, algunos creen que eran bengalas, otros creen que eran algún tipo de maniobra militar.
Lo que está claro que incluso políticos vieron aquello y fliparon. Claro, la primera teoría que dicen oficial es que los F-16 soltaron bengalas y venga, hay imaginación. Pero claro, primero se supone que no hacían ruido, ¿no? Si hubieran pasado algún tipo de vehículo militar, como un avión, hubieran retumbado. Diversos episodios en el cielo fueron descritas por testigos oculares entre las 7:30 y las 22:30 de la tarde, en un espacio aproximado de 300 millas, cerca de 480 kilómetros, en una línea que atravesaría Nevada y Phoenix. O sea, mucha gente vio aquello. Claro, Estaba realizando una maniobra. y la duda es, ¿unas bengalas van a recorrer tantos kilómetros o van a lanzar tantas bengalas? Obviamente no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido, claro. Pero estamos observando que ya está evolucionando las morfologías, algún tipo de boomerang o un aspecto triangular. Claro, ¿podría ser algún tipo de vehículo militar humano o no? Porque claro, ahí es donde se queda la cuestión, ¿no? Porque al final la palabra ovni es muy ambigua. Es lo que tú no llegas a comprender. Y claro, en esos años habría muchas investigaciones. Ahora volveremos a arrojar algo de luz con las luces de Fénix y entender un poquito el contexto, porque vamos a flipar, ¿vale? Incluso los testigos que presenciaron estas extrañas embarcaciones les suministraron dosis de vacunas de Anthrax, cuando no era muy normal, a todo el pelotón. O sea, es todo bastante chunguillo. Te va a gustar, os va a gustar, señores. Luego ya saltaríamos, ¿no?, a los vídeos ovnis del Pentágono, ¿no? Sí, los tic-tac, ¿no? Tic-tac. Cuando dicen tic-tac, básicamente es el típico platillo. Sí. Perdonad. El gimbal. El tic-tac sería, pues, algo alargado nuevamente. Viene del típico, para que lo sepáis, las pastillitas estas de menta que se llaman tic-tac. Se llaman así por eso. 100%. Entonces, hablamos de objetos cilíndricos que, al parecer, podría ser tecnología de Lockheed Martin. Ya estamos viendo un poco la evolución. Claro, ahí ya empezamos a ver que, claro, eso si está surcando el cielo, no tiene ningún tipo de no es aerodinámico ya, como los aviones que vemos. Claro, eso ya tiene que estar teniendo tecnología mucho más avanzada que la Antigravedad o que manipule la gravedad. Y si son nuestros, la tecnología militar, ¿dónde está? Amigo, entonces entendemos que tanto las naves triangulares como las luces de Fénix posiblemente sean pasos de algún tipo de tecnología recuperada o bien recuperada extraterrestre en derribos, estrellamientos o civilizaciones antiguas que ya eran avanzadas, que habían aquí en la Tierra, o de la Alemania. Claro, es con que todo ese paperclip, etc. Claro, es que es bastante ya más complejo, ¿no? Porque la morfología como que va avanzando y si te fijas, después de la Segunda Guerra Mundial han ido avanzando luces, después hemos empezado con ovnis metálicos, ahora plasma, etcétera. Creo que voy a revelar muchas claves a tus dudas, ¿eh? Sí, porque hay muchas dudas. Pero tiene sentido, lo habéis escuchado alguna vez segurísimo. De todos modos, si os parece bien, vamos a pasar ya al nuevo testimonio, que os desarrollaré mucho mejor porque créeme que es mucha información sobre este nuevo informante, ¿vale? El testigo militar. Hablamos de un veterano de la Marina de Roderick Castell III, o 3, que presenció algo extraordinario. Bien, el movimiento de divulgación de ovnis recibió un impulso significativo con la aparición del veterano de la Marina, quien se convirtió en el último denunciante militar en brindar un testimonio extraordinario sobre las luces de Fénix. Según informes recientes, Castell contactó con David Grush y posteriormente se reunió con el congresista Eric Burlinson, como he comentado, y el investigador, el doctor Steven Greer, preparándose para testificar ante el Congreso sobre un encuentro extraordinario ocurrido el 13 de marzo del año 1997, la misma noche del famoso incidente de las luces de Fénix. ¿Vale? O sea que este va a soltar y revela información. Va a soltar un buen bombazo por lo que estás contando, porque vamos, 20 años después, que salga todo esto y se vierta. A nivel oficial. A nivel oficial, testificar, claro. a testificar. Claro, es que y aparte, la información que yo estoy brindando es de un podcast que ha realizado donde ha revelado información. Bien, el encuentro ocurrió mientras Castell servía como técnico de artillería aérea en el Centro de Combate Aeroterrestre del Cuerpo de Marines 29 Palms, California, según se detalla su relato. Su equipo recibió una llamada por radio informando de una actividad de bengalas inexplicables o no autorizada en el desierto, a unos 5 o 6 kilómetros de su posición.
Mientras se investigaban subiendo una colina, los 5 marines presenciaron lo que Castle describió como una nave negra, triangular y equilátera, con 3 esferas blancas. Claro, esto es ya bastante revelador, porque dices, no son bengalas, porque él se supone que lo ha visto de cerca, en la colina, sin nada que luces ambientales, y él mismo está diciendo que no son bengalas. Te está diciendo que es una nave Es triangular. que, La nave de aproximadamente 90 metros de diámetro flotaba silenciosamente a unos 45-60 metros sobre el suelo desértico. 50-60 metros o 45 entre 60 es una buena altitud, pero ves bien con detalle. sí, Y obviamente debería hacer ruido y no lo hacía. claro, y ya empezamos a entrar en las teorías de que estaba levitando. Bueno, espero que lo veáis bien. Ahí tenéis su acreditación, ¿vale? Obviamente, si va a estar ante el Congreso, tiene que dar toda la info, ¿no? Está claro, y se supone que toda verídica. Lo que hace particularmente significativo el testimonio de Castle es la presencia de personal no identificado acompañando la nave. Claro, ahí entraríamos ya en lo típico de los hombres de negro y O al menos entidades algún tipo de comando fuera de la rama militar tradicional. Claro, Según su relato, bajo el triángulo flotante había aproximadamente unos 30 agentes fuertemente armados. O sea que el triángulo desciende en el desierto y bajan 30 agentes armados. claro. Humanos, al parecer. Humanos, claro, podría ser propia tecnología. Vestidos con uniformes negros que operaban vehículos tácticos negros sin identificación. O sea, había ahí un comando haciendo algún tipo de gestión con vehículos negros, me imagino jeeps o lo que demonios sea, gente vestida de negro con un uniforme negro totalmente y triángulos aterrizando. Claro, ahí te dejan muy abierto de que podrían ser propias naves de aquí o incluso algún tipo de colaboración. Estos agentes no portaban insignias ni marcas que indicaran afiliación a ninguna rama conocida de la Fuerza Armada de Estados Unidos. A pesar de que el equipo de Castle estaba formado por marines en servicio activo, uniformados en territorio estadounidense, fueron rápidamente separados en número desarmados y retenidos a punta de pistola por aproximadamente 15 de estos agentes, que se acercaron en formación en V. Claro, es curioso, ¿no? Porque militares en el propio territorio estadounidense, siendo desarmados. O sea, Se pone la cosa tensa, ¿eh? claro, en tu propio país, tú siendo un militar, te vengan y te... Que tú eres un militar que te ha dicho que vayas a investigar eso. Bien, en el momento del encuentro, de Castle añade una dimensión crucial al incidente de las luces de Fénix, que sigue siendo uno de los eventos ovnis más documentados o mejor documentados de la historia. Si bien miles de testigos en Arizona reportaron formaciones en forma de V moviéndose silenciosamente por el cielo nocturno el 13 de marzo del año 1997, la experiencia de Castle sugiere lo que pudo haber sido una operación coordinada simultánea que involucró aeronaves avanzadas y equipos de operaciones encubiertas en varios estados. La explicación oficial de las luces de Fénix atribuyó los avistamientos a aeronaves militares y bengalas. Esa es la versión oficial. Claro, pero si fueran realmente aeronaves militares, harían un cierto ruido, ¿no? Porque ¿quién no le ha pasado un avión por encima? Y aparte que él vio a 40 metros de altitud la nave triangular y nada, ya no me refiero solo a ese hombre, sino al resto de gente que las vio. Escucharías el retumbar 100%, de los 100%. El tema es que con la información de Castle, lo que ha ocurrido es un nuevo escenario, mucho más complejo que involucra a personal no identificado operando fuera de las estructuras normales del campo o del ámbito militar. Es decir, el SSP, una rama aparte que no está rindiendo cuentas a nadie. Ahí viene el quid de la cuestión y la magia de la tecnología. ¿Vale? Pero esto sigue. Castle declaró que el día siguiente su equipo recibió dosis de refuerzo de la vacuna contra el anthrax, lo cual fue sumamente inusual, dado que las órdenes del Departamento de Defensa para la vacunación militar contra el anthrax no entraron en vigor hasta diciembre del 97. Es raro, ¿no? Él habla de algún tipo de campo electromagnético, ya nos estamos yendo otra vez a la tecnología avanzada y lo que los ovnis, que la gente reportan, que se les apaga, o sea, te hace reportes de que se había apagado hasta un motor de diésel. Es decir, que algo está pasando de esta tecnología y que al parecer esta dosis de lo que fuera
fue obligatoria para ellos. Aquí abrimos ya otro melón demasiado complejo para el podcast de hoy. Claro, es que, a ver, ahí podríamos abrir el melón, como dices tú, de qué tipo de efectos tiene en el cuerpo esa tecnología. Ahí estamos. Porque, claro, es muy fácil decir antigravedad, pero claro, ¿qué la genera? ¿Y cómo la genera? ¿Y cómo te afectaría a ti en el cuerpo? 100%. Porque tú, por ejemplo, si te acercas a la radiación, te afecta muy negativamente. Pero Sí, claro, esa antigravedad puede generar, o sea, puede ser generada por algún tipo de energía que nosotros desconocemos y nos puede afectar también a nuestro cuerpo. Y ahí, por ahí podría venir la vacuna. Por eso te he dicho, no te acerques, corre si ves orbes azules, porque los testigos que están cerca de estos objetos, sea lo que sean, acaban mal. Claro, es que es eso. Bien, para finalizar el programa, el doctor Aemon Ansbro, repito, de la observación de Kingsland, que rastreó 660 órbitas donde estos objetos van navegando, según él, para monitorear la Tierra, y se van moviendo en función a cosas que ocurren, se hace una pregunta muy interesante, ¿no? Porque él analiza muchas pruebas, está metido en grupos de investigación OVNI a nivel oficial y chulos, ¿eh? No os imaginéis, no, la verdad que es un peso pesado. Pero que ha habido avistamientos, por ejemplo, de helicópteros muy extraños que visualmente son helicópteros, pero cuando hacen los cálculos de la velocidad de las aspas y tecnicismos y cosas técnicas, estima que no tiene ningún tipo de sentido. Claro, ahí entraríamos Entonces, en un camuflaje. amigo, ahí la has dado, perfecto. O nos vamos a tecnología diferente, pero él claramente lo hace como una pincelada en la mimetización. Claro. Es decir, hay muchos reportes de Cessnas, de diferentes aviones, donde claramente hay rastro de que se puede seguir el avión visualmente o con radar, se está observando el avión, en este caso helicópteros, desaparecen. Es muy raro, ¿no? Es raro, ¿no? Lo que te está diciendo es que la tecnología posiblemente extraterrestre se mimetiza con la tecnología humana para pasar desapercibida. Claro, pero es lo que hemos hablado, ¿no? Que dices tú, se camuflan entre las nubes, se transforman en aviones, helicópteros. Y cuando hoy hemos enlazado el programa de la evolución del fenómeno ovni, mucha tecnología es humana, mucha tecnología es extraterrestre, mimetizada en la tecnología actual del ser humano. También podría ser en nuestro tipo de comprensión, ¿no? Porque da la casualidad que los ovnis platillo, después de la Segunda Guerra Mundial... Tú imagínate, primero en todos los reportes prácticamente son luminarias, luces, plasma, bolas, energía, entidades biológicas, llámalo como tú quieras. De ahí empezamos a observar este tipo de morfologías de estilo platillo, cilindros y todo eso. Que posiblemente sea tecnología extraterrestre que nosotros hemos sabido replicar o que ellos copian el nivel actual de la tecnología humana. Me explico mejor. La fiesta de la tecnología en el 47, platillos, todo esto podría venir en desarrollos de los Hanebu, de los platillos de la Alemania, de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros desarrollamos tecnología que posiblemente encontremos o simplemente hemos sabido con antigravedad, Tesla, Brown, hacer que eso levite o con científicos de la Alemania, ¿no? Los extraterrestres mimetizan nuestra tecnología para que ellos, para que los humanos que utilizamos ese tipo de tecnología digamos, ¿eso qué? ¿Eso es nuestro? ¿No es nuestro? Y pasan camuflados. El fenómeno va evolucionando a nuestra tecnología. Claro, para que nosotros no los lleguemos a detectar como individuos, ¿no? Tú vas por la calle, ves un avión y dices, bueno, es un avión. Y ya está. Y a lo mejor es un ovni, realmente usando un tipo de camuflaje. La pregunta es, ¿a quién quieren engañar? ¿Al ser humano de pie que está viendo el avión o al militar? Claro. ¿O qué parte del militar? Porque todo esto apunta a que tiene que haber una rama que se conoce como el SSP, Servicio Espacial Secreto, aparte del gobierno de Estados Unidos, entramos en los DOOMS, entramos en tecnología avanzada, luego tenemos las ramas militares, que sí, que han visto cosas raras, pero han conseguido separarse, esa civilización disidente. Entonces, esta tecnología, junto con la extraterrestre, lo que quiere es pasar desapercibida en todo el mundo. Claro, también podríamos tener, como decimos, ¿no? Una rama militar conocida que llega al conocimiento hasta lo que nosotros vemos tangible, ¿no? Y luego, a partir de ahí, lo que está oculto, las ramas militares que nunca van a ser expuestas. Pero la pregunta que te hago, Manel, comunidad, ¿todos el mismo pack según tu visión o son disidentes? ¿Son separaciones? Yo creo que hay separaciones, ¿no? Porque, claro, podríamos decir, los extraterrestres llegan aquí, intentan camuflar las cosas
los de aquí están haciendo pruebas y hay gente que las verá. Yo creo que un poco todo va por ahí, ¿no? Yo creo que sí. Porque luego diferentes tipos de seres, ¿no? Que han interactuado, se supone, con nosotros. Y claro, cada uno también tendrá su tipo de tecnología, su tipo de visión, porque... Su agenda, lo que demonios haga. Correcto, porque tú puedes crear un coche y yo puedo crear un coche. Nuestros coches van a funcionar igual, pero van a ser diferentes. Yo creo que por ahí también puede venir el... Para resumir, creo que el fenómeno va evolucionando en función a la tecnología humana, pero la tecnología humana real, no la que nos venden, la que nosotros tenemos, no. Esta está años luz de la realidad. Incluso rivaliza, derribos y demás, porque al final tenemos cosas orbitándonos y conseguimos derribarlas o se caen o hay batallas entre ellos, estilo Nuremberg, al final eso avanza. Pero quedémonos con eso, con la capacidad de mimetización, y no te lo está diciendo Nacho, te lo está diciendo un astrónomo, que como mínimo es interesante. Y yo creo que de parte de esa tecnología, cuando se va quedando obsoleta, es la que nos va invirtiendo poco a poco para ir avanzando como civilización, pero realmente hay un trasfondo, ¿no? Un armario detrás que oculta todo lo demás. Manel, me ha encantado hacer este programa contigo. Si quieres añadir algo más. Pues muchas gracias a todos los que nos estáis viendo y sobre todo en los comentarios, por favor, poned vuestras vivencias, encuentros y muchas gracias a todos, de verdad. Amigos, gracias y me despido.